la charla de fisiología respiratoria, el objetivo es intentar entender qué es lo que está pasando con nuestro aparato respiratorio. Bueno, pues esto que veis aquí es pues lo que hemos estudiado todos en primero de nuestra carrera profesional, y es un aparato respiratorio. Nosotros los médicos o los terapeutas respiratorios, o la gente, o los enfermeros que están relacionados con la medicina, ven el aparato respiratorio como lo vemos aquí. Unos pulmones, unas vías aéreas, un diafragma, una caja torácica, una cavidad pleural, pero a mí me gustaría que vieseis el aparato respiratorio como lo vemos aquí. Y esto es lo que en algún momento seguro que hemos estudiado en unas clases de física, y esto es un cuerpo de Maxwell. Y un cuerpo de Maxwell consta de dos partes, que sería un muelle que al estirarlo desplaza un émbolo que está metido en una caja de rozamiento. Es decir, esto aquí aparecen unas fuerzas de rozamiento, con lo cual todos podemos imaginar que al desplazar el émbolo, al desplazar el muelle hacia abajo, no se puede directamente mover el émbolo automáticamente, sino que debemos pasar un tiempo en el que el émbolo se desplace exactamente a la misma distancia que se ha movido el muelle. Esto, en definitiva, es como ven los físicos al aparato respiratorio. El émbolo y su caja de rozamiento viene a ser lo que es las vías aéreas, mientras lo que es el muelle representa a la distensibilidad de ese muelle lo que es, en definitiva, nuestros pulmones. Pues así volveremos otra vez a este cuerpo de Maxwell al final de la charla, para volver otra vez a resumir qué es lo que pasa. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros inspiramos? Ahí vemos nuestro aparato respiratorio un poco resumido, en el que tenemos un diafragma, tiramos hacia abajo del diafragma, se genera una presión negativa dentro de la caja torácica, se hinchan los alveolos al entrar el aire. Bueno, por tanto, el incremento de presión de retracción del pulmón cuando aumenta de volumen, y la fricción está asociada al flujo. Por tanto, durante la respiración, la musculatura inspiratoria debe vencer dos fuerzas. Esas dos fuerzas son un incremento de presión derivado de la retracción del pulmón, de la distensibilidad al aumentar ese volumen pulmonar, y por otra parte una fricción asociada al flujo. Por tanto, tenemos dos propiedades importantes, unas propiedades que son las propiedades estáticas y otras son las propiedades dinámicas. Las propiedades estáticas están relacionadas con la caja y los alveolos, que estudiaremos a lo largo de esta charla de física, de fisiología, lo que es la caja torácica por un lado y los alveolos, lo que es el pulmón por otro, y luego las propiedades dinámicas, que están representadas por la vía aérea. Y al final veremos cómo podemos asociar las dos partes, lo que es la parte dinámica y la parte estática. Empezaremos en principio con la parte estática, las propiedades elásticas del alveolo y de la caja torácica. Bueno, pues esto sí que es importante tener en cuenta, que para poder estudiar las condiciones estáticas del pulmón, tenemos que hacerlo en condiciones de flujo cero. Condiciones de flujo cero significa en apnea, que no haya movimiento de aire. Esto, el movimiento de aire, lo podemos conseguir de dos formas. Y esto vamos a intentar hacerlo todos, y si lo hacemos todos empezaremos a pensar realmente cómo estamos moviendo el gas a través de las vías aéreas y cómo queda parado en los alveolos. Bueno, pues en principio hacemos una inspiración, intentar todos hacer una inspiración hasta capacidad pulmonar total. Subimos hasta capacidad pulmonar total, y una vez que estamos en capacidad pulmonar total, abrir la glotis, manteniendo el gas dentro. Abrimos la glotis. Yo sé que sois capaces de abrir la glotis. Bueno, pues en ese momento, al abrir la glotis y no mover el aire, lo que tenemos claro es que tenemos unas condiciones de flujo cero, y si abrimos la glotis, la presión que hay a nivel alveolar será la misma que hay externamente, es decir, en la atmósfera. Desde el punto de vista convencional, vamos a utilizar ahora mismo esa presión atmosférica, que a nivel del mar son 770 milímetros de mercurio, una atmósfera. Para nosotros ahora mismo esa presión atmosférica será cero, será el valor de referencia. Otra forma de ver las condiciones estáticas a un flujo cero sería, vale, metemos aire, en este momento he metido capacidad pulmonar total, hacerlo todos, cerramos la glotis, somos capaces de cerrar la glotis,
y ahora relajamos nuestros músculos respiratorios, el diafragma. Entonces, en ese momento volvemos a tener un flujo cero y podemos hacer una extrapolación de las presiones que tenemos dentro. Vale. Para seguir analizando lo que vamos a contar durante esta sesión teórica, me gustaría que vieseis aquí una serie de diagramas que son los que vamos a estar viendo a lo largo de toda la charla. En primer lugar, aquí vemos nuestra caja torácica. Nuestra caja torácica, que aquí vemos la pleura, la hemos representado con valores morados. Morado significa, como veis aquí, todo lo que es morado está por debajo del 0 hasta menos 30, es decir, son valores negativos, todos estos valores negativos, mientras que los azules son lo que representamos en valores positivos. En medio, en torno al 0, vamos a estar hablando de unos valores de color amarillo o blanco. Esto es para ver mejor representados todos estos cambios de presión. Vamos a ver, para repasar, cómo movemos el aire. Pues movemos el aire, vemos un repaso, el aire lo estamos moviendo en el que movemos habitualmente una inspiración normal, tanto en la inspiración como en la expiración, es el volumen tidal, el volumen corriente. Si hacemos una expiración forzada, bajamos hasta volumen residual, el volumen que queda por debajo de una expiración simple, una expiración normal, se llama capacidad residual funcional, un concepto muy importante que nosotros vamos a estar repitiendo a lo largo de la charla, y si hinchamos todo el pulmón, estaremos en capacidad pulmonar total. Aquí, en esta gráfica, veremos cómo representamos la capacidad pulmonar total en porcentaje. En porcentaje no queremos poner ningún valor diferente a lo que vemos aquí, que estos serían los valores de una persona adulta. Aquí no, en todas las gráficas que vamos a representar a lo largo de la charla veremos porcentaje de la capacidad pulmonar total, porque de esta forma podemos representar cualquier paciente de cualquier edad. Es decir, el volumen corriente o la capacidad pulmonar total que tiene un recién nacido prematuro va a ser completamente diferente al que tenga un adulto, pero si lo representamos en porcentaje, esto va a ser exactamente igual. Y vamos a trabajar con un concepto, y es el concepto de presión transpulmonar. Y la presión transpulmonar es una presión de distensión o presión de retracción. Ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero lo importante es ¿de dónde sale esa presión transpulmonar? La presión transpulmonar sale de la presión alveolar menos presión pleural. Es una fórmula que no vamos a poder olvidarnos de ella ni en esta charla ni a partir de ahora para el resto de nuestra vida profesional. Cuando estamos trabajando con presiones positivas, transpulmonares positivas, lo que estaremos hablando es que vamos a hinchar al pulmón. Es decir, vamos a llevar el pulmón, cuanto más presión transpulmonar positiva hagamos, lo que vamos a ir hinchándolo incluso hasta capacidad pulmonar total. Estos serían presiones que tiende el pulmón a hincharlo, pero que el pulmón tiende a retraerse. Mientras que cuando estamos en el sentido contrario, lo que tendremos es a expandernos. Nosotros cuando estamos hinchando nuestra pulmón, estamos ejerciendo una presión pleural negativa y esto hará que se expanda el pulmón. Bueno, estos son cuestiones convencionales que vamos a ir utilizando a lo largo de la charla. Y después, en lo que es el concepto de estática, lo que vemos es que cuando se llena el pulmón, cada volumen pulmonar se corresponde con un valor específico de presión transpulmonar. Vamos hinchando el pulmón y vamos por esta línea. Y vemos, entre otras cosas, que el pulmón sano, la forma de descenso hacia otra vez el volumen de reposo es completamente diferente a la forma de ascenso. Se comporta de forma diferente el pulmón en la inspiración y en la expiración. Y esto se llama histéresis de la curva. Esto es una de las primeras características que pierde el pulmón cuando está enfermo. Cuando está enfermo ya vemos cómo, aquí tenemos un pulmón enfermo, en el que vemos cómo prácticamente la línea que asciende y la línea que desciende son exactamente iguales. Si este pulmón lo vamos mejorando, por ejemplo, este es un pulmón de una enfermedad de membrana hialina, que evidentemente lo tenemos sin surfactante, en el momento que le pongamos surfactante, volveremos a recuperar esta característica de la histéresis pulmonar. Muy bien. La presión transpulmonar ya hemos visto que es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. Y esto, dependiendo de las circunstancias,
circunstancias en las que nos estemos situando, bien en inspiración, bien sea en expiración, nos encontramos que esta presión transpulmonar representará la presión de distensión del pulmón o la presión de retracción del pulmón, sin más. Bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a hacer una serie de experimentos mentales que me gustaría que todos en casa intentaseis contestar a medida que yo los voy diciendo. El primer experimento es, bueno, pues exhalamos aire hasta volumen residual. Vamos a hacerlo todos. Es decir, sacamos todo el aire que podemos y nos quedamos ahí en ese momento. Abrimos la glotis, mantenemos la glotis abierta, con lo cual si abrimos la glotis, la presión que existe a nivel alveolar es exactamente igual que la que vamos a tener a nivel atmosférico, que para nosotros, de forma convencional, este será igual a 0. Por tanto, la presión alveolar, ¿cuál será? Pues la presión alveolar será igual a 0, al ser exactamente igual que el valor de referencia que tomamos, que es la presión atmosférica. Bien, si en ese momento, con la glotis abierta en volumen residual, medimos con un balón exofágico la presión pleural que existe, lo medimos de forma real, este es un experimento de laboratorio, nos sale una presión pleural de menos 3 centímetros de agua. Pregunta que os hago ahora mismo. ¿Cuál será su presión transpulmonar? Pues si sacamos la fórmula de presión transpulmonar, que es igual a presión alveolar menos presión pleural, sabíamos que la presión alveolar era 0 porque nuestra glotis estaba abierta y era igual que el valor de referencia externo, entonces la presión pleural es menos 3. Si restamos una y otra, nos sale un valor positivo de presión transpulmonar de 3. Nosotros lo vamos a representar aquí en nuestro gráfico, es decir, para alcanzar volumen residual en el pulmón, nosotros vamos a necesitar que la pleura ejerza una presión negativa de 3, pero siempre que exista una presión alveolar de 0, y esto lleva consigo a que exista una presión transpulmonar de más 3. Pues aquí tenemos nuestro segundo experimento. Es decir, tengo nuestro pulmón en el que nos succionan aire dentro de la tráquea, es decir, una cosa que hacemos habitualmente en todas las unidades de cuidados intensivos pediátricos o neonatales, nos ponen una sonda de aspiración dentro de la tráquea, nos succionan ese aire intratraqueal hasta que nos llevan el volumen residual, el volumen pulmonar a volumen residual. Y en ese momento, imaginaros que somos capaces de medir la presión que está haciendo esa sonda de aspiración en nuestro alveolo, en nuestra vía aérea, y por tanto se transmite al alveolo. Y vamos a suponer que esa es menos 4, con lo cual, al mantenerse la glotis abierta, al tener la sonda metida dentro, y eso se transmite a los alveolos, la presión alveolar será menos 4. Hasta aquí, perfecto. ¿Cuál creéis que es nuestra presión pleural en ese momento? Pues nuestra presión pleural, si considerábamos que estábamos en el mismo punto de volumen, que era el volumen residual, la presión pleural será igual a menos 4, la que estamos ejerciendo por parte de la sonda de aspiración, menos 3, que es la presión transpulmonar, que sabíamos que era la que estábamos necesitando para llevar a volumen residual el pulmón, con lo cual la presión pleural que estamos ejerciendo será de menos 7. Esa es la presión pleural. De tal forma que aquí vemos nuestro volumen pulmonar, cuando lo llevamos a volumen residual, necesitamos que exista una presión transpulmonar siempre de más 3. Esa presión transpulmonar de más 3 depende de dos valores que serán proporcionales uno a otro, ya que la presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. Es decir, si la presión alveolar es 0 porque tengo la glotis abierta, necesitamos obligatoriamente que la pleura esté ejerciendo un valor negativo de 3 para que la presión transpulmonar sea de 3 y por tanto tengamos volumen residual. Si nosotros estamos absorbiendo gas de esas vías aéreas, llevando o ejerciendo una presión negativa de 4 a nivel alveolar, la pleura tiene que hacer todavía una presión negativa mucho mayor para seguir manteniendo el volumen residual en su punto.
De tal forma que lo importante, esta es la primera moraleja, es que el volumen del pulmón solo cambia si existe un cambio en la presión transpulmonar. Si existe la misma presión transpulmonar, el volumen residual se mantendrá igual, independientemente de los valores de presión alveolar o presión pleural, que serán proporcionales para seguir manteniendo esa presión transpulmonar. Si seguimos con el experimento 3, podremos completar estos conceptos que acabamos de ver. Y entonces empezamos con nuestro experimento 3. El experimento 3 es si tomábamos aire hasta presión transpulmonar de 10. Esa presión transpulmonar de 10, si pensáis un poquito las presiones que nosotros estamos manejando, por ejemplo, en un respirador, cuando ponemos un volumen corriente normal, por ejemplo, a un neonato, si ponemos una PIB de 5, el pico que más o menos vamos a encontrar en un neonato puede ser 15, con lo cual la diferencia de presiones aproximadamente puede ser 10. Es decir, sería esa la presión de diferencial la que está moviendo el aire. Esa presión transpulmonar, que podríamos representar con una presión transpulmonar de 10, es lo que nos está moviendo nuestro volumen corriente. Si además nosotros, una vez que tengamos nuestro volumen corriente dentro de los pulmones, hacemos una maniobra de Valsalva. Una maniobra de Valsalva es que cerramos nuestra glotis y contraemos el músculo diafragmático manteniendo esa glotis cerrada, con lo cual estamos aumentando esa presión hasta que podamos ver una presión alveolar de 50. Esto, por ejemplo, es lo que hace cuando estamos hablando de un niño que está haciendo grunting, que está haciendo quejido. Mi pregunta ahora mismo es, ¿cuál será su presión pleural? Teniendo en cuenta la moraleja anterior, al establecerse una correlación entre la presión alveolar y la presión pleural para mantener esa presión transpulmonar constante, vemos que si despejamos, si tenemos la presión alveolar de 50 y la presión transpulmonar va a ser de 10, la presión pleural que necesitamos hacer para poder conseguir esto será de 40. Experimento 4. Este experimento 4 es, exhalamos aire hasta capacidad residual funcional, es decir, estamos respirando normalmente y cuando sacamos nuestro volumen corriente, así, no una expiración forzada, sino movemos exclusivamente, exhalamos exclusivamente el volumen corriente, mantenemos nuestra glotis abierta. Si mantenemos nuestra glotis abierta, ya sabemos que la presión alveolar va a ser igual que la presión que existe fuera, que desde el punto de vista de referencia será 0. En ese momento, igual que hicimos con nuestro volumen residual, metemos un balón exofágico y medimos nuestra presión pleural. Y la presión pleural que medimos en ese momento es menos 5 centímetros de agua. Pregunta, entonces, ¿cuál será la presión transpulmonar en ese momento? Presión transpulmonar, igual que hasta ahora, es igual presión alveolar menos presión pleural, teniendo en cuenta que la presión alveolar es 0, nuestra presión pleural, la hemos medido, es menos 5, en total, por tanto, la presión transpulmonar es más 5. Aquí la tenemos. Nosotros vamos a ir representando los valores, los puntos rojos, que en este caso representaban el volumen residual, que era más 3, y en este caso que representan la capacidad residual funcional, que va a ser más 5. Vamos a ir siguiendo, haciendo una línea de puntos que van marcando los volúmenes pulmonares. Pregunta de examen. A ver si la podemos sacar entre todos. Imaginaros que sacamos el pulmón de un cadáver y lo dejamos encima de la mesa, con la glotis abierta. Como hemos visto el otro día en una de las prácticas, cuando teníamos los pulmones aquí, que los estábamos ventilando con el ventilador de alta frecuencia, el ventilador convencional, y hacíamos las maniobras de reclutamiento. Imaginaros que lo tenemos encima de esa mesa con la glotis abierta. Pregunta. ¿Cuánta presión alveolar? Es decir, ¿cuánta presión tendríamos que programar al respirador para poder llevar el volumen pulmonar a capacidad residual funcional? Es decir, lo que significa tener una presión transpulmonar de más 5 centímetros de agua. Si os dejo 10 segundos para poder recordar la fórmula y despejarla, os daréis cuenta de que la presión alveolar que tendríamos que dar a un tubo endotraqueal para poder recuperar la capacidad residual funcional de ese pulmón que tenemos encima de la mesa será igual a más 5. Ahí la volvemos a poner en nuestra curva de capacidad, en este caso de volumen residual, aquí capacidad residual funcional. Por tanto,
¿Cuál es la PIB que deberíamos poner para recuperar el volumen pulmonar hasta llegar a volumen residual? La contestación sería 3. ¿Y cuál será la PIB que deberíamos poner a un respirador para, a través de un tubo endotraqueal, recuperar la capacidad residual funcional del pulmón? La contestación es 5. Es decir, para conseguir mantener el volumen residual independientemente de las presiones alveolares o presiones pleurales que tengamos, para conseguir recuperar el volumen residual debemos tener una presión transpulmonar de 3. Y para conseguir tener una capacidad residual funcional, una presión transpulmonar de 5. Es decir, si un paciente está sedado completamente, relajado, no ejerce ninguna presión pleural en que mantenga esa capacidad residual funcional, deberíamos poner nosotros una presión alveolar positiva de +5 para poder conseguir recuperar su capacidad residual funcional. Pregunta, ¿y si tenemos un derrame pleural que no hemos drenado todavía en uno de los emitoras que, por ejemplo, está ejerciendo, imaginaros que podemos meter ese balón a nivel exofágico y tengamos una presión pleural de +5? ¿Cuánta será la presión que deberíamos dar al final de la expiración a través de ese tubo endotraqueal, si estuviese ese paciente intubado, a través de una ventilación no invasiva, una máscara en ventilación no invasiva, para poder volver otra vez a recuperar la capacidad residual funcional? La contestación es +10. Es decir, si nosotros tenemos un derrame pleural no drenado que nos está disminuyendo el volumen pulmonar, evidentemente por debajo de capacidad residual funcional, y si queremos volver a recuperar esa capacidad residual funcional, debemos poner una presión positiva a nivel alveolar superior para poder conseguir recuperar esa presión transpulmonar de 5 y, por tanto, la capacidad residual funcional. Volvemos a sacar aquí nuestra primera conclusión, que era el volumen del pulmón solamente cambia si cambia la presión transpulmonar, no si cambia de forma aislada la presión alveolar o la presión pleural. Debe haber una consonancia de cambio entre ambas presiones que se reflejan en la presión transpulmonar. Si ponemos aquí, si hacemos en los mismos experimentos que hemos repetido para volumen residual o capacidad residual funcional, si lo hacemos con capacidad pulmonar total, es decir, inspiramos hasta capacidad pulmonar total y volvemos a meternos nuestro balón esofágico, nos mide nuestra presión pleural, abrimos la glotis, llevaremos o sacaremos como conclusión que la presión transpulmonar para llevar el pulmón a capacidad pulmonar total será de +30. Este número de 30 es un número que ya ha salido en las clases anteriores de distrés fundamentalmente y de asma, para pensar que, o cuando estábamos hablando de que uno de los límites que utilizábamos para no pasar por encima de una presión de riesgo era el número 30 o 35. Y está en relación con esto, evitar estar en la parte alta de la curva de compliance de ese pulmón. Si nosotros estamos moviendo volumen corriente, lo que yo estaba comentando ahora, nosotros cuando estamos moviendo un volumen corriente, estamos moviendo un volumen corriente que en los que aproximadamente un paciente sano estamos viendo unos picos de presión pues entre 15 y 25 más o menos, más bien cercanos a 15 o entre 10 y 20, 15, 25. Si de eso restamos la PIB de 5, nos encontramos que la presión transpulmonar, la diferencia de presiones que está moviendo ese volumen corriente, pues está pues en torno a 10-20 centímetros de agua. Si esto lo representamos en nuestra curva, aquí todos estos puntos unidos nos están dando una curva que es la curva de distensibilidad exclusivamente pulmonar. En esta curva de distensibilidad exclusivamente pulmonar, lo que nos está diciendo y lo que ya sabemos de fisiología respiratoria es que en la parte baja de la curva, pequeños cambios de presión grandes cambios de presión hacen pequeños cambios de volumen y eso ocurre exactamente igual que en la parte alta de la curva de compliance. La parte central de esa curva de compliance es la parte más favorable. Esta
sería la curva estática de presión-volumen del pulmón. Y como veis, si os dais cuenta, acordaros de cómo representábamos aquí valores positivos, valores negativos en las primeras diapositivas. El pulmón, si lo llevamos a capacidad pulmonar total, siempre tendrá una tendencia a volver a cero. Es decir, el pulmón siempre tiende de forma aislada al colapso. Siempre tiende de forma aislada al colapso. La característica que refleja todas estas cosas que estamos representando en las características estáticas del pulmón es la compliance o distensibilidad. Y este valor, la compliance es el incremento de volumen, podríamos llamar volumen corriente, dividido entre el incremento de presión que necesitamos para llevar ese pulmón a ese volumen. La compliance normal viene a ser 1 o 2 mililitros por kilo y por centímetro de agua. Si nosotros estudiamos también la caja torácica, podríamos hacerlo de igual forma, aunque nos llevaría también otro tiempo explicarlo, porque son experimentos similares, pero en los que vamos a calcular ya no la presión transpulmonar, sino que será la presión tras caja. La presión tras caja es igual a la presión pleural menos la presión atmosférica. No nos vamos a centrar en el estudio detallado de todo lo que es la curva de esa caja torácica, pero aquí veríais que si exhalamos aire hasta volumen residual, luego podemos calcular la presión tras caja que nos llevará a este punto de volumen residual. Lo mismo lo podríamos hacer para capacidad residual funcional y lo mismo podríamos hacerlo hasta capacidad pulmonar total. Es decir, podríamos hacer los mismos experimentos que habíamos hecho exclusivamente para el pulmón. De tal forma que ahora nos salen dos curvas. Una curva será la curva estática del pulmón y otra curva que será la curva estática de la caja torácica. Aquí habíamos visto que la curva estática del pulmón siempre tiene tendencia el pulmón a la retracción. Mientras que si tenemos la caja torácica, veremos cómo en la primera parte, en el primer 75% de la capacidad pulmonar total, la caja torácica tiende a distenderse. Mientras que ya al final, cuando estamos hinchando ya totalmente la caja torácica y nos acercamos al 100%, por encima del 75% hasta el 100% de la capacidad pulmonar total, la caja torácica tiende también a la retracción. Si os dais cuenta, hay un punto representando las dos curvas en el que pasa por el cero. Es decir, cuando juntamos la caja torácica y el pulmón, vemos como la caja torácica hay un punto en que la distancia que hay desde su curva hasta el cero y la distancia que hay desde la curva del pulmón hasta el cero es equidistante. Ese punto, al juntar las dos curvas, es el punto donde está en el equilibrio el sistema pulmonar, uniendo caja torácica y pulmón. Y ese punto se llama volumen de reposo. Y ese punto de volumen de reposo coincide, curiosamente, con la capacidad residual funcional, que además es lógico, es lo que hacemos. Nosotros estamos en reposo sin gasto energético en lo que se refiere a nuestro pulmón, nuestro sistema pulmonar, pulmón y caja torácica, iniciamos la inspiración a partir de la capacidad residual funcional. Ese es el punto donde estamos gastando menos energía en el aparato respiratorio. Y esto es interesante ya desde el punto de vista práctico a la hora de ver las características específicas de los neonatos y de los niños mayores o adultos. Bueno, pues aquí, si veis, son dos gráficas que aparecen en todos los libros de neonatología y en la parte izquierda veis lo que acabamos de representar. Vemos en un adulto o un niño mayor en el que aquí vemos la curva de la caja torácica. Aquí tenemos la curva del pulmón y aquí tenemos en puntos la curva del sistema respiratorio completo, de la caja torácica junto con el pulmón. Esta es la curva que ya nos recuerda realmente a la curva de compliance exacta. Bueno, pues aquí veis como la zona en la que la distancia entre la curva de la caja torácica y el cero y el pulmón y el cero es este punto
que es el volumen de reposo que coincide con la capacidad residual funcional, que es aproximadamente un 30% de la capacidad pulmonar total. Sin embargo, hasta aquí esto es lo mismo que habíamos dicho. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el neonato? En el neonato, todos los libros de neonatología nos dicen que la caja torácica del neonato es muy distensible, muy blanda, que de tal forma que tiene tendencia casi a la expansión hasta el infinito. Esto, aunque sea una broma, lo podemos ver en esta curva. La curva de la caja torácica del neonato es muy vertical. De tal forma que, si os dais cuenta, su volumen de reposo, el punto donde la distancia que hay de tendencia de la retracción de la caja torácica del pulmón y la tendencia a la expansión de la caja torácica se igualan, cae por debajo de la capacidad residual funcional, que la capacidad residual funcional de un neonato es exactamente igual que la que tenemos nosotros. Es entre un 30 y un 40% de la capacidad pulmonar total. Aquí estaría. Esta sería la capacidad residual funcional del neonato. Sin embargo, su volumen de reposo, el volumen de reposo del neonato, está por debajo de esa capacidad residual funcional. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no existe algún mecanismo activo que mantenga ese sistema respiratorio distendido y vuelva a recuperarse la capacidad residual funcional, la tendencia del aparato respiratorio del neonato es al colapso. ¿Cómo consigue evitar que un neonato se colapse? Pues de dos formas. Hay dos formas que es las que hace el neonato. La primera es haciendo un cierre glótico, y eso lo hemos visto muchas veces, es el grunting famoso, o lo que es lo que diríamos en castellano el quejido, en el que el neonato está haciendo esto. Está cerrando la glotis de tal forma que el diafragma está haciendo una fuerza, como la que habíamos visto en uno de los experimentos anteriores, que lo que consigue es mantener una presión transpulmonar más alta y, por tanto, conseguir recuperar esa capacidad residual funcional que él pasivamente la había perdido, porque el volumen de reposo del sistema respiratorio es inferior a la capacidad residual funcional. Y otra forma que tiene el neonato, y esto está también demostrado, aquí lo veríamos con un análisis de electromiografía del diafragma, y es que aparecen contracciones diafragmáticas mesospiratorias, de tal forma que esas contracciones involuntarias lo que están haciendo es aumentando esa presión transpulmonar, con lo cual volveríamos a recuperar ese volumen de esa capacidad residual funcional por encima del volumen de reposo del sistema respiratorio. ¿Qué ocurre cuando tenemos una apnea prolongada en ese neonato, en lo que se llamamos el síndrome apneico bradicárdico del recién nacido, el neonato? Lo que ocurre es que ese recién nacido hace una apnea, sufre una pérdida de estos dos mecanismos de control para mantener la capacidad residual funcional, y cae al volumen de reposo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el neonato tiene que volver a gastar energía cuando se vuelve a recuperar de esa apnea para volver a recuperar su capacidad residual funcional. Esto lo que está ocurriendo es que ese neonato me está entrando en un círculo vicioso en el que acabará haciendo una bradicardia, acabará haciendo una hipoxia. ¿Cuál es la solución en muchos casos? La intubación. Pero hay otra solución mucho mejor, y es que si conseguimos mantener una presión positiva constante en la vía aérea, es decir, aumentar la presión alveolar, volveremos a aumentar la presión transpulmonar, con lo cual conseguiríamos mantener la capacidad residual funcional activamente de ese neonato. Es decir, solución que se hace actualmente en todas las neonatologías del mundo es poner una CPAP, la presión positiva continua, normalmente por ventilación no invasiva, es de forma en el infant flow o cualquier otro sistema, de tal forma que activamente volvemos a recuperar esa capacidad residual funcional y conseguimos evitar este síndrome apneico bradicárdico del recién nacido. Respecto a las curvas de presión-volumen, es decir, las curvas de compliance que aparecen en la literatura, aquí vemos
diferentes curvas de compliance, que esta diapositiva es muy interesante, sobre todo la que vamos a ver aquí en el resumen final, y es que aquí si vemos diferentes curvas de diferentes niños, en este caso 7 niños de menos de medio año, aquí vemos de medio año a 1,5 años y así sucesivamente, vemos cómo las curvas son todas similares siempre y cuando en el eje de los volúmenes estamos representando lo que es el volumen de ese recién nacido. Si todos estos volúmenes los vamos resumiendo, como ya hemos dicho antes, en un porcentaje, no en un número exacto, sino en un porcentaje referido a la capacidad pulmonar total, y aquí las vamos poniendo por edades, pero al final las resumimos en todas las edades, resulta que nos encontramos con que las curvas de compliance de todos los pacientes de todas las edades son prácticamente iguales. Con lo cual, una de las conclusiones que tenemos que sacar es que tanto el recién nacido prematuro como el adulto van a tener unas características del sistema pulmonar y el sistema pulmonar, incluyendo caja torácica y pulmón, similares, siempre y cuando tengamos en cuenta que esto está relacionado con el porcentaje de capacidad pulmonar total, no en números absolutos, sino en números relativos. Esta es una pregunta de examen en relación con lo que es todo lo que es las características estáticas de este pulmón y caja torácica. Vamos a ver qué es lo que ocurriría si nosotros ahora mismo nos pinchasen nuestra pleura con una aguja muy gorda, suficientemente grande, como para asegurarnos de que a nivel pleural la presión sea igual que en la atmósfera. Sabemos que la presión atmosférica, 760 mililitros de mercurio, una atmósfera, nosotros la vamos a utilizar como valor de referencia y por tanto la llamamos cero. Es un cero. Por tanto, si la aguja es suficientemente gorda y suficientemente grande ese agujero, la presión pleural va a ser exactamente igual a cero. Si nosotros abrimos la glotis, en ese momento la presión atmosférica será de cero, con lo cual la presión trascaja será igual a cero y la presión transpulmonar será igual a cero. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? En este caso lo que va a ocurrir, aquí vemos lo que está pasando, en nuestra radiografía, si fuésemos capaces de hacer esta radiografía, que esta sería la de un neumotórax a tensión, que no deberíamos haber hecho nunca esta radiografía, porque un neumotórax a tensión lo que deberíamos es tratarlo antes de hacer la radiografía. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Lo que nos llama la atención es que el pulmón está aquí retraído, está aquí, es decir, el pulmón tiene tendencia al colapso total, es decir, a cero, sigue su línea, ya que son independientes ahora tanto el pulmón como la caja torácica, mientras que la caja torácica la tenemos aquí. La caja torácica sigue su línea y tiende a su volumen de reposo, al volumen de reposo de la caja torácica. ¿Y cuál es el volumen de reposo? El punto donde está en cero, aproximadamente un 70-75% de la capacidad pulmonar total. Con lo cual, aquí podemos interpretar esta radiografía. Esta radiografía vemos como el pulmón se ha colapsado completamente, mientras que el hemitórax derecho, donde hay un neumotórax, parece más grande que el otro lado. Y efectivamente lo es, porque ¿qué es lo que ha pasado? Se ha ido a su volumen de reposo, que es el 75% de la capacidad pulmonar total. Moraleja. Nosotros lo que tenemos que hacer, en definitiva, después de haber analizado todo esto, es intentar recuperar de cualquier forma la capacidad residual funcional. Habíamos visto cuando teníamos un derrame pleural y que intentábamos poner una presión positiva para que la presión transpulmonar fuese igual a 5, es decir, volver a recuperar la capacidad residual funcional del pulmón sano y conseguir evitar que nos encontremos al final de la inspiración en unas presiones, unos volúmenes similares a la presión transpulmonar. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando recuperar la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el punto bajo de la inflexión de la curva de compliance y ventilar por debajo del punto alto de inflexión de la curva de compliance, que es cercano a la capacidad pulmonar total. Esto es lo que habíamos dicho en la clase de distrés respiratorio agudo. Es decir, ¿cómo resumimos esto?
Si nosotros tenemos una curva normal, esta es la curva normal, nosotros estamos moviéndonos entre estos dos puntos. Este podría ser el punto de inflexión alto y el punto de inflexión bajo, aproximadamente. Estamos intentando ponernos por encima de capacidad residual funcional, aproximadamente 30% de la capacidad pulmonar total, y estaremos ventilando en esta zona. Estaremos ventilando en esta zona y estamos fijándonos siempre en el eje de los volúmenes, no en el eje de las presiones. Evidentemente aquí las presiones que vamos a estar trabajando van a ser pues entre 10 y 20, 15 y 25 aproximadamente, que es lo que habíamos visto antes. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora tendemos esa curva hacia la derecha, como por ejemplo podría ser en un distrés respiratorio agudo, un casi ahogamiento? Para poder conseguir recuperar capacidad residual funcional, que seguimos estando aquí, un 30% de nuestra capacidad pulmonar total, la presión que necesitamos ejercer y conseguir va a ser mucho mayor que lo que ocurría antes. Y nosotros tendremos que estar ventilando en esta zona. Evidentemente, si nosotros estamos ventilando a volúmenes corrientes iguales que los que hacíamos cuando el pulmón estaba sano, podemos pasarnos de esa presión meseta de 30 a 35. ¿Cuál era nuestra estrategia en un paciente con distrés respiratorio agudo? Bajar esos volúmenes corrientes. Si bajamos esos volúmenes corrientes, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Bajábamos el volumen minuto. Si bajamos el volumen minuto, intentaríamos compensar esa pérdida de volumen minuto con frecuencia respiratoria si era posible, ya que tendríamos que fijarnos, como os acordaréis, en que el paciente no atrapase. Pero lo que está claro es que nosotros vamos a intentar en todo momento, por todos los medios, intentar recuperar esa capacidad residual funcional, volver a ventilar por encima de esa capacidad residual funcional y evitar pasarnos por el punto de inflexión alto de la curva de compliance, es decir, nunca llegar a una capacidad pulmonar total. Y con esto hemos terminado lo que es la parte estática de la curva, la parte estática de nuestro sistema respiratorio. Pues vamos a ver lo que es la parte ahora dinámica. Evidentemente, si es una parte dinámica, antes la parte estática teníamos que medirla cuando el pulmón nos estaba moviendo, o la pulmón o la caja torácica, que estaba totalmente parado. Por tanto, para asegurarnos de que algo está parado, de que ya no hay movimiento de aire, el aire está dentro, el flujo tiene obligatoriamente que ser cero. Sin embargo, ahora vamos a analizar la parte relacionada con ese movimiento de aire, es decir, cómo metemos ese aire a través de las cañerías hasta el punto donde queremos que llegue, que son los alveolos. Y eso, evidentemente, esto tiene que analizarse en condiciones estáticas, en condiciones en las que existe flujo a través de esa vía aérea. Para poder entender cómo existe ese movimiento de aire, vamos a analizar nuestro proceso respiratorio. En nuestro proceso respiratorio empezaremos por la inspiración. Aquí en la inspiración volvemos a sacar nuestro código de colores. Aquí tenemos la pleura con un color moradito, morado, no muy morado, estamos en esta zona, en la que tenemos, si ahora mismo tuviésemos la glotis abierta, la presión alveolar sería 0, estaríamos con una presión intrapleural, la pleura, presión pleural, siempre negativa. Sabemos que en nuestra inspiración, tanto en inspiración como en expiración, tenemos una presión pleural negativa. Evidentemente en expiración menos negativa, cercana al 0, pero entre 0 y 5 podría ser. Y esto nos llevaría a que si sumamos una y otra, pues nos aparece la presión transpulmonar, que es positiva, en este caso de 5. Aquí estábamos hablando, iniciando la inspiración, tenemos una presión pleural de menos 5, por ejemplo, con lo que se traduce en una presión transpulmonar de más 5, ya que la presión alveolar, si la tenemos glotis abierta, es 0. Estamos en reposo, iniciando la inspiración. Y empezamos en un momento dado a contraer nuestro músculo principal, el diafragma. Aquí lo vemos más horizontalizado y esto hace que se empiece esa contracción muscular. Inicialmente no existe cambio a nivel del volumen pulmonar. El volumen pulmonar es igual, pero sí que ¿qué ocurre? Al contraerse el diafragma, acordaros del dibujo que pusimos al principio en el que estaba un émbolo tirando por el diafragma, lo que ocurre es que se genera una presión pleural negativa mayor. Aquí la he bajado, pasó de menos 5, pasó a ser mayor, o sea, menor, más negativa. Una presión pleural de menos 5. Menor de menos 5. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso se transmite automáticamente al alveolo.
que exista una caída de la presión alveolar de la misma magnitud. Con lo cual, si aparece una presión alveolar que es negativa y 0 tenemos fuera, que es la presión atmosférica, evidentemente tenemos un desplazamiento de gas desde fuera hacia adentro. La presión ahora mismo hace que a la caída de esa presión alveolar hace que ahora mismo entre el aire. ¿Qué es lo que pasa? A medida que va entrando aire, el volumen del pulmón aumenta. Habíamos visto que para que aumente el volumen pulmonar tiene que existir una presión transpulmonar mayor. Aquí, como no había aumentado el volumen pulmonar, la presión transpulmonar todavía se mantenía en 5. Todavía se mantenía en 5. Fijaros, ¿por qué? Porque había caído de forma proporcional tanto la presión intrapleural como la presión alveolar. Recordar aquella diapositiva en la que poníamos aquel cuadro en el que aparecía el volumen residual, aparecía la capacidad residual funcional. Si no hay cambio de volumen, a pesar de que hayamos cambiado las cifras de presión pleural y presión alveolar, el volumen pulmonar no se modifica. Pero en el momento que sí que existe una diferencia entre estas dos, aquí la presión intrapleural ha aumentado mucho más, empezamos a ganar aire. ¿Qué es lo que pasa cuando gana el aire? Aumenta la presión transpulmonar y aquí la vemos como ha subido esa presión transpulmonar. Sube la presión transpulmonar y llegará un momento en que estamos al final de la inspiración. Imaginaros que hemos subido hasta capacidad pulmonar total. Si en ese momento abrimos la glotis y la presión alveolar es 0, nosotros habíamos visto anteriormente que la presión transpulmonar que necesitábamos para subir a capacidad pulmonar total era de 30. En este caso, bueno, pues aquí son de 10, porque nosotros estamos moviendo única y exclusivamente el volumen corriente. Esa es la contracción máxima, glotis abierta. Habíamos visto ya con glotis abierta la presión alveolar es 0, con lo cual toda la presión de la presión transpulmonar está ejercida por la presión negativa pleural, que aquí la tenemos como es máxima y aquí la presión alveolar es 0. Si vais siguiendo estas diapositivas, estas imágenes, entenderéis perfectamente lo que estuvimos diciendo hasta ahora el cambio de los volúmenes conlleva a un cambio de presión transpulmonar. En ese momento, ahí estamos en la parte de la inspiración y vemos cómo tenemos totalmente morada con morado oscuro la pleura, es decir, una presión pleural lo más negativa posible. ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Cesa la contracción del diafragma. Si cesa la contracción del diafragma, la presión pleural pasa a ser mucho menor, más cercana a 0, mucho más cercana a 0. Con lo cual existe un cambio automático de la presión alveolar. La presión alveolar, que era antes 0, porque estábamos con glotis abierta, en este momento ya aumenta bruscamente y al ser esa presión alveolar mayor que la que existe fuera, que es 0, empieza a moverse el aire en sentido favorable de la corriente, de la presión. Empieza a salir hacia la atmósfera. Llegará un momento en que volvemos otra vez al punto de reposo inicial y iniciaríamos de nuevo en este momento haríamos una apnea preinspiratoria e iniciaríamos de nuevo otra vez el ciclo. Y esto completa la parte inspiratoria y la parte expiratoria en lo que son los movimientos de gases en relación con la presión transpulmonar, la presión pleural y la presión alveolar. Es decir, una conclusión muy fácil y que todos teníamos claro anteriormente, que el aire se mueve a favor de gradiente. Cuando la presión alveolar es menor que la presión atmosférica, el aire entra. Cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, el aire sale. Y si la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, igual a 0, entonces no existe flujo de aire, estamos en condiciones estáticas. El aire está parado. Dinámica. En la dinámica, en definitiva, está reflejada por el flujo de gas. Y el flujo de gas, como vemos aquí, es fundamentalmente incremento de presión partido por resistencias. Está la característica fundamental que está reflejando la dinámica es la resistencia de la vía. Y la resistencia de la vía, esta ya la habíamos visto en las anteriores charlas online, es igual al incremento de presión
partido por el flujo que estamos ejerciendo. Es decir, las resistencias van a depender si tenemos una diferencia de presión muy alta. Cuanto más alta sea, mayores van a ser las resistencias, pero además no será lo mismo si metemos el aire con muy poca velocidad que con una velocidad muy alta. A mayor velocidad, mayor va a ser la velocidad de flujo, mayores van a ser las resistencias. Y en relación con esto, con la forma de la entrada del aire, tenemos aquí un ejemplo muy interesante que estamos viendo todos los días nosotros en nuestros pacientes. Y es, ¿qué ocurriría si un paciente que necesita hacer, por ejemplo, menos 10 centímetros de agua para mover esa inspiración, para mover ese aire hacia el interior de los alveolos, veamos que ese paciente solamente puede hacer una presión pleural negativa de 7, por ejemplo, porque tenemos un enfermo neuromuscular o por la razón que sea. Con lo cual, en este caso, al no poder mover la cantidad de aire que necesitamos para cumplir con las funciones básicas del aparato respiratorio, que serán la oxigenación y la ventilación, estaremos ante un fracaso respiratorio. ¿Cómo podríamos solucionar ese fracaso respiratorio de ese paciente que se encuentra en una ventilación espontánea? Lo que podríamos intentar hacer es compensar esa falta de presión que no puede ejercer el diafragma, esa presión negativa que no puede hacer el diafragma para completar el volumen que quiere mover ese paciente, es decir, para conseguir mayor presión transpulmonar, lo podríamos hacer dando una presión positiva alveolar durante la expiración y exclusivamente durante la expiración. Esto, en definitiva, se llamará presión de soporte. Es decir, la presión de soporte, el fundamento básico de cómo trabaja la presión de soporte y por qué es beneficiosa la presión de soporte, es que nos está quitando trabajo respiratorio. Vamos a verlo de otra forma. Si nosotros tenemos una paciente asmático que para poder vencer las resistencias de esa vía aérea generadas por el broncoespasmo, podamos tener que hacer, imaginaros, menos 25 centímetros de agua para poder mover ese aire a través de esas vías aéreas, ese diafragma está haciendo una presión negativa de menos 25. Si nosotros fuésemos capaces, con un artilugio, que en este caso sería ventilación no invasiva, de dar una presión positiva alveolar durante esa inspiración de más 15, la presión transpulmonar va a ser exactamente la misma, porque nosotros queremos mover el volumen corriente, estamos en espontánea, el mismo volumen corriente antes cuando no estábamos dando presión positiva que después cuando estamos dando presión positiva. Con lo cual, si queremos dar la misma presión transpulmonar, encontramos con que la presión alveolar menos la presión pleural, si damos una presión alveolar de 15, ha bajado exactamente en 15 puntos, con lo cual ese diafragma va a trabajar solamente en menos 10. Es decir, le quitamos trabajo al diafragma, le damos tiempo a que ese músculo no se canse tanto y le damos tiempo a que los broncodilatadores y los corticoides vayan haciendo su efecto y, por tanto, mejorando la situación. Esto ya está demostrado incluso en la neonatología, y vemos aquí un trabajo que yo recomiendo que lo podáis leer, en el que se demuestra perfectamente que tradicionalmente los pacientes en las neonatologías, por las características que tenían los respiradores neonatales, como por ejemplo puede ser el Baby Log, se utilizaba exclusivamente SIMV. Cuando se añadía a esa SIMV una presión de soporte, se veía que el trabajo para respirar disminuía. Evidentemente, esa disminución del trabajo está conseguida por la utilización de esa presión de soporte. Es decir, esta presión de soporte está quitando trabajo al diafragma y permitiendo que se hagan los destetes muchísimo más rápido que se hacían anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos la constante de tiempo. La constante de tiempo hemos estado hablando a lo largo de este curso online. Es lo que resume, en definitiva, todo el proceso. Y aquí volvemos a sacar a nuestro amigo el cuerpo de Maxwell. Ya recordaros que el cuerpo de Maxwell era ese muelle que representa al pulmón, que está unido a un émbolo que está dentro de una caja de rozamiento. Y lo dicho, si pretendemos mover
este muelle, esta distancia de aquí a aquí, este incremento de longitud, no se transmite de forma inmediata al movimiento del émbolo, sino que debemos dejar pasar una serie de tiempo para que este movimiento del émbolo se complete, pueda vencer ese rozamiento que existe dentro de esa caja de rozamiento. Es decir, el proceso que estamos viendo aquí del cuerpo de Maxwell es muy similar al proceso que está pasando en el aparato respiratorio. Es decir, primero tenemos que, pero a la inversa, primero tenemos que vencer unas resistencias para poder hinchar un globo, que en este caso el globo representa al muelle. Si os acordáis, nuestro aparato respiratorio, cuando lo poníamos en volumen control, nos generaba unas curva de presión que era de estas características. Esta recordarla cuando estuvimos haciendo las prácticas de las anteriores clases, la de monitorización. Y en esta, nuestra presión, la presión que necesitamos para conseguir meter un determinado volumen, tiene dos partes. Una parte que es, bueno, la presión completa, en este caso, por ejemplo, sería 30 centímetros de agua, tiene dos partes. Una parte en la que hay movimiento de aire y otra parte en la que no hay movimiento de aire, porque aquí hemos pautado una pausa inspiratoria. Si esa pausa es suficientemente larga, entonces veremos cómo no existe ningún flujo y el aire se encuentra en los alvéolos, donde queremos que se encuentre para que mejore el intercambio de gas. Una vez que esté metido en el alveolo, esa presión es la que nos está reflejando las características estáticas del aparato respiratorio, de caja y pulmón. Con lo cual, la diferencia que tenemos entre la PIB y la presión meseta, la presión plató, esta está reflejando la compliance. La otra parte que completa el total de la presión que necesitamos para meter ese volumen es la que depende del movimiento del aire, de ese flujo y de ese paso de ese aire a través de las cañerías, con lo cual está reflejando la resistencia. La diferencia entre presión meseta y presión pico es lo que refleja las resistencias. El flujo, acordaros que era incremento de presión partido por resistencias, la compliance, incremento de volumen, en este caso era el volumen corriente partido por el incremento de presión. Este incremento de presión relacionado con el flujo es la diferencia entre pico y meseta y el otro incremento de presión es el que refleja la presión meseta menos la PIB, la parte de la compliance. Estas son las dos. Unidas todas ellas, nos encontramos con lo que llamamos la constante de tiempo. La constante de tiempo sería una característica que si pudiésemos que es la que resume las características completas del aparato respiratorio, tanto de la parte estática como de la parte dinámica. Es decir, sería un número que nos resume en realidad de cómo está ese aparato respiratorio. Es un número clave, porque nos da la información precisa para saber cómo está de forma conjunta el aparato respiratorio. Y es compliance por resistencia. Compliance sería incremento de volumen, el volumen corriente, partido por el incremento de presión que refleja la compliance, que sería, repito, la presión meseta menos la PIB. Las resistencias sería, vuelvo para atrás y lo veréis, la resistencia, si la despejamos de aquí, sería el flujo partido por el incremento de presión. Y en este caso el incremento de presión sería el incremento de presión reflejado por las resistencias, que es el pico menos la meseta. Si esto lo hacemos como lo hemos hecho ya en uno de los talleres, lo hacemos con las unidades y despejamos esas unidades teniendo en cuenta que se queden en las mismas unidades, acabaremos teniendo una unidad de segundos. Por tanto, la constante de tiempo, como su propio nombre indica, tiene unidades de segundos y cuyo valor normal es aproximadamente 0,15 segundos. Y esto es el valor que nos salía cuando hemos hecho los cálculos en días previos. De tal forma que si estamos utilizando sistemas de bajas presiones, esto es lo que pasa, esto es lo que tenemos aquí en esta diapositiva delante de nosotros, es lo que pasa cuando estamos en situación de espontánea, ventilación espontánea. Debemos hinchar el aire, vamos metiendo el aire, ¿y qué es lo que pasa? Que lo que queremos es ir metiendo el aire
a unas presiones bajas, las que acabamos de ver anteriormente. Estamos como máximo en 30 centímetros de agua. Eso sería para llegar a capacidad pulmonar total. Bueno, pues para poder llegar a capacidad pulmonar total, yo necesito que pase un tiempo para que ese aire se estabilice y llegue a los alvéolos. Ese tiempo se llama constantes de tiempo. Una constante de tiempo permite única y exclusivamente que se produzca un 63% del movimiento, un 63% del hinchado, un 63% de que el aire llegue a los alveoles, o un 63% de que la presión que nosotros queríamos ejercer, que alcanzar a nivel alveolar, se consiga. Para que conseguir que lleguemos al 100% de ese movimiento de aire, al 100% de la presión meseta cuando estamos ya con el aire metido, eso tenemos que dejar entre 3 y 5 constantes de tiempo. 3 constantes de tiempo un 95%, 5 constantes de tiempo un 97-99%. ¿Y qué es lo que ocurre cuando queremos dejar salir el aire? Pues ocurre exactamente lo mismo en esta situación de baja presión. Si partimos de capacidad pulmonar total, tenemos 30 centímetros de agua en nuestro alveolo en el momento que deja el diafragma de ejercer esa fuerza, es decir, se relaja, y el aire se moverá desde 30 hasta 0, como habíamos visto en el proceso de la expiración. Ese proceso progresivamente irá disminuyendo la presión a nivel alveolar y acercándose más a 0, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre con el flujo? El flujo se va haciendo cada vez menor. Es lo que llamaríamos un flujo decelerante, que es característico de la expiración. Y en el caso de la inspiración aquí, también tendríamos que a medida que intentamos meter el aire, lo hacemos con menos fuerza, con lo cual, menos diferencia de presiones, con lo cual lo que tenemos es un flujo también cada vez más pequeño. Al final, para sacar el aire, ocurre lo mismo que para meter el aire. Para completar la salida del aire, del que sea, para igualar la salida de aire y, por tanto, igualar la presión alveolar de 0 con la presión barométrica, necesitemos que pasen entre 3 y 5 constantes de tiempo. Si no ocurre esto, el aire no saldrá, no acabará de salir, existirá un flujo y tendremos atrapamiento. Definitivamente, tenemos aquí una de las últimas moralejas, que sería que la constante de tiempo es el principal parámetro que refleja la fisiología del proceso de respiración, ya que refleja la compliance y refleja la resistencia. Y esto es aproximadamente lo que queríamos deciros respecto a lo que es la fisiología respiratoria, tanto al proceso de estática, proceso de dinámica, y lo que son los dos procesos conjuntos, que sería la constante de tiempo. Si queréis aprender más, esto es un tutorial que tenéis aquí de donde está, es de la Universidad Johns Hopkins. Curiosamente, esto es lo que hacen los alumnos de medicina de primero de carrera de esta universidad, con lo cual es bastante frustrante que nosotros después de tanto tiempo tengamos que estar estudiándolo, y que lo podéis hacer todos y ya que está libre. El único problema, bueno, está en inglés, pero bueno, aquí tenéis todo lo que son las guías que os hemos intentado dar en castellano.